toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es instruir en la tradición del depósito de la fe a los nuevos miembros que se inician en la Iglesia Católica y su posterior maduración. Se encuentra en el origen mismo del cristianismo, completando la doctrina transmitida en primer lugar por el querigma y durante los primeros siglos, especialmente en la época de los padres de la Iglesia, constituyendo la doctrina fundamental sobre la que se edifica la homilía de gran carácter espiritual. La catequesis es una tarea de vital importancia para toda la Iglesia. Incumbe a todos los cristianos, a cada uno según las circunstancias propias de su vida y según sus dones y carismas particulares. En el ámbito de la actividad pastoral, la catequesis debe ser considerada como la forma de acción eclesial que conduce a la madurez de la fe, tanto en las comunidades como a cada fiel. La catequesis es la educación de la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. El directorio general de la catequesis, en su exposición introductoria, nos presenta: una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agotó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100 por uno. Marcos capítulo 4, versículos del 3 al 8. Esta exposición introductoria pretende estimular a los pastores y a los gentes de la catequesis a tomar conciencia de la necesidad de mirar siempre el camino de la siembra y hacerlo desde la fe y la misericordia. La interpretación del mundo contemporáneo que aquí se presenta tiene obviamente un carácter de provisionalidad inherente en la contingencia histórica. La Conferencia Episcopal Argentina define la catequesis como un camino de crecimiento y maduración en la fe en un contexto comunitario eclesial que da sentido a la vida. En efecto, por medio de la catequesis, todos los hombres pueden captar el plan de Dios Padre centrado en la persona de Jesucristo, en su propia vida cotidiana. Además, pueden descubrir el significado último de la existencia y de la historia. La finalidad de la catequesis: formar personas y comunidades maduras en la fe, formar hombres comprometidos personalmente con Cristo, finalidad cristológica, capaces de participación y comunión en el seno de la Iglesia, dimensión eclesial, y entregados al servicio del mundo, dimensión diaconal. La finalidad de la catequesis es la confesión de la fe, esto es, la entrega confiada del hombre a Dios, dimensión teologal, realizada en la Iglesia, dimensión eclesial, para el servicio al mundo, dimensión diaconal. Podemos decir que la finalidad última de la catequesis es la maduración de la fe, tanto de las personas como de las comunidades. La catequesis, por lo tanto, está orientada a formar personas que tengan un encuentro profundo con Dios, que se entusiasmen por su persona y su mensaje, que experimenten un cambio, conversión, en sus relaciones con Dios y con los demás, que manifiesten una transformación verdadera en sus vidas, que opten por Jesús tomándolo como criterio y norma de vida, haciendo suyas las actitudes fundamentales del Maestro, asumiendo su estilo de vida y comprometiéndose a continuar hoy, aquí, lo que fue su causa y el amor apasionado de su vida, el reinado de Dios. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Para precisar más esa finalidad, podemos distinguir en ella dos niveles: el individual, formar personas maduras en la fe,
y el comunitario eclesial, formar comunidades maduras en la fe. Expliquemos estos dos niveles. A nivel individual, la catequesis, en primer lugar, busca formar mujeres y hombres maduros en la fe, es decir, personas que humanamente sean equilibradas, que tengan un encuentro vital y profundo con Jesucristo, que adquieran un fuerte sentido eclesial y que vivan permanentemente en una actitud de servicio a sus hermanos y a la sociedad en que viven. A nivel comunitario y eclesial, la catequesis, además de formar creyentes maduros, busca también crear y promover comunidades maduras en la fe, es decir, comunidades en las cuales se viva profundamente la fraternidad, se comparta la fe en Jesucristo, se celebre festiva y libremente la vida y la fe, se viva en comunión eclesial, se ejercite la corresponsabilidad ministerial, se adquiera el compromiso evangelizador y se realice una praxis liberadora en el corazón de la sociedad. Estos son los rasgos básicos de una comunidad cristiana madura, que el Ministerio de la Catequesis se propone construir. Gracias a este trabajo de la catequesis, la comunión con Jesucristo, por su propia dinámica, impulsó al discípulo a unirse con todo aquello con el que el propio Jesucristo estaba profundamente unido, con Dios su Padre, que le había enviado al mundo, y con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión, con la Iglesia, su cuerpo, por lo cual se entregó, con los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso compartir. La finalidad de la catequesis se expresa en la profesión, en la fe en el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La catequesis de la misión. Educar el compromiso misionero. La Iglesia es por esencia misionera. La acción catequética, por tanto, tiene la tarea de ofrecer a las personas una formación misionera de carácter básico, orientar a suscitar el sentido misionero y el sentido de corresponsabilidad en la actividad misionera de la Iglesia. Implica tomar conciencia del carácter misionero de la Iglesia, ser conscientes de la necesidad y urgencia de la misión a oyentes en sus distintos ámbitos territoriales, regiones, países y grupos humanos sin evangelizar, fenómenos sociales nuevos, globalización, pluralismo, revolución, informática, ámbitos antropológicos y áreas culturales, cultura urbana, migrantes, grupos marginados, el mundo de la comunicación, la cultura y las culturas, la investigación científica, entre otras. Tomar conciencia de que la actividad misionera es un compromiso básico de todo el pueblo de Dios. Educar al diálogo ecuménico, formar la mentalidad y el comportamiento ecuménico. Vivimos en un mundo caracterizado por el pluralismo cultural y religioso, en el cual la catequesis tiene la tarea de formar creyentes seguros en su propia fe, que sean abiertos y respetuosos con las personas que profesan otra religión. Interculturalización de la catequesis. Relacionado con el término interculturalidad está otro denominado diversidad, cuya significación hace referencia a variedad, multiplicidad o pluralidad, bajo la premisa de que abarca prácticamente todo aquello que constituye a la persona, al medio ambiente, al ámbito social, religioso y místico, a la lectura de los astros inclusive. Vivimos tiempos de pluralismo religioso y no de religión única. Ello implica la opción por el diálogo interreligioso como alternativa a los conflictos entre religiones que se extienden de manera generalizada. La respuesta de algunas religiones mayoritarias, especialmente de las monoteístas, al pluralismo, empero, consiste con frecuencia en la reafirmación rígida de la identidad religiosa en sus aspectos dogmáticos, disciplinares y morales, con la puesta en práctica del viejo principio excluyente: fuera de la propia religión no hay salvación. El resultado es el despertar de los fundamentalistas religiosos, a veces violentos, que deterioran la convivencia cívica y provocan nuevas guerras de religiones.
El anuncio del Evangelio en las diversas culturas, aunque exige de cada destinatario la adhesión de la fe, no le impide conservar su identidad cultural propia. La cultura es tarea de todo hombre, no solo de la inteligencia, sino también de la voluntad, de los sentimientos, el instinto e inclinaciones. La evangelización vuelve todo en su ser. Inculturización indica proceso activo que parte del interior de la cultura, que recibe la revelación a través de la evangelización y comprende y traduce su propio modo de ser, de actuar y comunicar. La inculturización es un proceso, no un acto. Requiere tiempo e historia. El camino a la culturización es lento, difícil de realizar, profundo y global. La Iglesia se pone al servicio de la culturización del Evangelio. No puede exigir que cada tierra produzca frutos perfectos de la noche a la mañana. El tiempo de la salvación es el tiempo de la paciencia de Dios. La culturización debe ser progresiva para que sea realmente expresión de la experiencia cristiana a la comunidad. No exige una iglesia, una religión o una cultura perfecta. Reconoce los límites de cada cultura. Presenta también, como cualquier seguimiento, la culturización requiere tiempo, no obra de una persona, sino colectividad. Por eso, cuando se dice que el misionero es agente de inculturización, no siempre se entiende esta expresión. Puede ser agente, más o menos, o protagonista, de algunos cambios. El verdadero sujeto o agente de la inculturización es la comunidad cristiana, porque la inculturización no se dirige solo a proclamar el mensaje, sino a reexpresarlo. La inculturización supone la universalidad del plan salvífico de Dios y el potencial de la capacidad de dar respuesta por parte de todos los hombres a partir de las diversas culturas. De hecho, la universalidad realiza precisamente la garantía de la auténtica identidad del hombre en la encarnación. Como toda la actividad evangelizadora, también la catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. El proceso de inculturación requiere largo tiempo porque es un proceso profundo, global y gradual. A través de él, como afirma Juan Pablo II, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y al mismo tiempo introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro. Redentores Missio, numeral 52. En la cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo, el numeral 230, nos da un gran aporte con respecto a algunos momentos especiales en la vida de la Iglesia en los cuales los catequistas pueden introducir el Evangelio de una mejor manera. Es necesario inculturar el Evangelio a la luz de los tres grandes misterios de la salvación. La Navidad, que muestra el camino de la encarnación y mueve al evangelizador a compartir su vida con el evangelizado. La Pascua, que conduce a través del sufrimiento a la purificación de los pecados para que sean redimidos. Y Pentecostés, que por la fuerza del Espíritu Santo posibilita a todos entender en su propia lengua las maravillas de Dios. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios.